Hola, bienvenido a esta transmisión en vivo de Enfoque a la Familia. Hoy vivimos un momento excepcional. El coronavirus detuvo el mundo entero, nos puso de rodillas para clamar a Dios. Hizo que las familias nos concentráramos en la casa. Hoy todos estamos en casa y tenemos que aprender a vivir. Y uno de los temas fundamentales que tenemos que aprender a manejar son nuestras finanzas. No son tiempos normales, son tiempos extraordinarios, donde no sabemos cuánto tiempo se extenderá la crisis. No sabemos si podremos conservar nuestros trabajos por cuánto tiempo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo manejar nuestras finanzas en tiempos de crisis? Por eso he invitado a mi compañero, a mi buen amigo Gabriel García, farmacéutico de origen venezolano, quien hoy vive acá en Costa Rica y al mismo tiempo un expositor de lujo. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias, don Sixto. Muy amable. Gracias por la invitación. Un privilegio. Hablemos de las finanzas en tiempo de crisis, no solamente por el coronavirus, sino usted lo vivió en Venezuela. Al principio uno no entiende qué es lo que está pasando y uno quiere seguir con su vida normal. ¿Qué le dirías a las familias para manejar las finanzas en estos momentos que son extraordinarios? Yo comenzaría utilizando una frase, no todo cambio necesariamente produce una crisis, pero toda crisis necesariamente produce cambios para los cuales no estamos preparados. Por eso entramos en crisis, porque no nos preparamos para ello. Entonces, con la primera idea que quiero entrar es, necesitamos prepararnos para cosas que quizás nunca hemos vivido como familias. Y esa capacidad de resiliencia, de adaptación a lo desconocido, tomando en cuenta que como núcleo familiar tenemos que hacer cosas, es la principal estrategia para poder enfrentar cualquier eventualidad, cualquier situación que se vea en el horizonte. Como usted bien decía, yo vengo de un país que ha atravesado una crisis desde hace no pocos años, desde hace más de 20 años, y cuando al principio nos decían nuestro país en crisis, Venezuela en crisis, nosotros muchas veces nos reíamos y de manera quizás altiva, como nuestro país en crisis y tenemos muchísimas riquezas, muchísimas cosas, pero hoy por hoy la cosa es como nos las decían desde un principio, prepárense. El tema es que muchos se prepararon, otros no se prepararon. ¿Qué es prepararse? Prepararse es tener la capacidad de asumir esto como un reto familiar desde el núcleo familiar y todos comprometernos a tener una mentalidad de adaptación, de enfrentarlo, de conversarlo como familia y de ir cada día viviendo un día a la vez. Definitivamente estos tiempos ameritan que todos pongamos de nuestra parte. Si queremos recuperar la condición original, tenemos que hacer un esfuerzo, pero hoy por hoy estamos viviendo situaciones de conmoción. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de zozobra, y la familia tiene que prepararse y la familia tiene que estar unida y todos hacerle frente a esta situación. Creo que es la primera idea, ¿no? ¿Cómo conducir las finanzas en tiempos de crisis? Bien, don Sixto, para poder interpretar correctamente esa conducción tenemos que ver qué dice la palabra de Dios, porque definitivamente un economista pudiera dar un balance, un politólogo, sociólogo, antropólogo, podría hablar un poco, pero en la palabra de Dios tenemos respuesta a todas estas situaciones. Y fíjense, por ejemplo, en el libro de Génesis, Abraham vivió una situación de crisis financiera, de hambruna. Tuvo que salir desde su tierra y viajar a Egipto con su esposa porque tenían profunda hambre. Pero también podemos ver luego en los tiempos de José, y es harto conocido la historia de José, el príncipe de Egipto, que vivió los tiempos de las vacas gordas, cuando le dijo al faraón que se preparara para cuando vinieran los tiempos de las vacas flacas. Y logró prepararse. Y aquí coloco la primera estrategia para poder enfrentar estos tiempos. La primera recomendación que le puedo dar es comience a ahorrar. Desarrolle una mentalidad de ahorro. En estos momentos, la mentalidad en donde cuidamos cada centavo, cada moneda que entra a nuestro hogar, pero también la que producimos de una u otra forma en el hogar es fundamental. Entonces, la mentalidad de ahorro comienza cuando yo me hago una pregunta. ¿Lo que voy a comprar es el mejor momento para comprarlo? ¿Es la modalidad más económica para comprarlo? ¿O dentro del hogar lo que estoy haciendo me permite ahorrar? ¿Por qué? Tenemos que pagar servicios, comida, alimentación, techo, sustento. Pero cuando nos ponemos de acuerdo como familias y asumimos juntos como familia la mentalidad de ahorro, podemos hacerle frente de mejor forma a esta situación. Entonces, la primera idea, desarrolle una mentalidad de ahorro. Desarrolle la mentalidad de José. Comience a ahorrar como José. Ahorre no solo en términos monetarios, porque eso va a ser producto del salario que usted va a recibir, pero también ahorre dentro del hogar. Ahorremos electricidad, ahorremos agua, ahorremos comida. Hagamos una lista de las cosas que necesitamos para sobrevivir un mes. ¿Qué hacer y qué no hacer? Lo primero que hay que hacer es
asumir que en tiempos de crisis tenemos 4 cosas que mantener en el hogar. Lo primero, mantener, y ahí hablo de un método que llamamos el método de las 4 paredes. 4 paredes mantienen el techo de una casa. Entonces, 4 paredes van a mantener su vida y su familia en estos tiempos de crisis. La primera pared, tenga los servicios para poder mantener la casa, el alquiler, el agua, la electricidad. Primera pared. Segunda pared, la comida. Necesitamos alimentación. Entonces tenga el sustento para poder costear los gastos de alimentación. La tercera pared, tenga el dinero para poderse, si le toca salir de su trabajo, si le toca trasladarse a su trabajo, aunque en estos tiempos pues se ve limitado un poco el traslado, pero tenga ese dinero para ir y regresar de su trabajo a su casa. Tercera pared. Y la cuarta pared, hay que comprar vestimenta, porque quizás a los hombres no les pasa tanto que pensamos en la vestimenta, pero la ropa tarde o temprano se va a desgastar. Entonces, esos 4 elementos en tiempos de crisis son fundamentales tenerlos en todo momento Es claros. decir, priorice las cosas básicas, Así es. lo necesario, ahorre Así todo es. lo que podamos, hable con la familia para reducir nuestros gastos al Así mínimo. es. Y hay que hacerlo en este momento donde estamos todos metidos en la casa. No es un tiempo de darnos lujos, es un tiempo de pensar que esto no sabemos cuánto se extenderá. Correcto. Por lo tanto, es importante. La pregunta que surge es, ¿cómo tomar decisiones como familia en tiempos de crisis en el tema financiero? Hay que ser sinceros con la familia. Hay que sentar a nuestros hijos. Tenemos que hacer una reunión familiar. Tenemos que tener una junta de presupuesto. Yo lo planteo de esta manera. Siéntese con su familia y pregúnteles, ¿qué vamos a gastar en este próximo mes? Y antes de gastarlo, tomen correctamente esa decisión, haciendo principalmente un presupuesto. Y cuando hablo de un presupuesto, para aquellos que nunca lo han hecho, un presupuesto es decirle al dinero hacia dónde quiero que se vaya, en vez de preguntarme hacia dónde se fue. Entonces, yo me siento con mi familia, planifico cuánto pienso gastar de alquiler, de agua, de electricidad, de alimentación, de medicamentos, y una vez tenga listo y con claridad y todos de acuerdo en el núcleo familiar lo que vamos a gastar, ir a tomar esa decisión. Lo que menos debemos hacer es alocarnos con el tema de las finanzas e ir a gastar inescrupulosamente, comprar comida desesperadamente. No. Hay que ser estratégicos. Hay que sentarnos como familia y planificar en qué vamos a gastar el dinero. Por eso, la segunda recomendación que le quiero hacer es hagan un presupuesto. Presupuesten sus gastos para un mes y así van desarrollándolo mes a mes. Esto nos permite mantener la tranquilidad como familia y métale alegría a la casa, métale ilusión a la casa, métale chiste a la casa, hay que reír. Y para esto yo quiero recomendarle, hay tiempo de escuchar noticias y tiempo de desconectarnos. Correcto. ¿Cómo fortalecer la fe en estos momentos de crisis? Yo creo que estos tiempos de crisis hacen que uno voltee la mirada a Dios con mucha más intensidad. La crisis viene a nuestras vidas para sacarnos de esa zona de comodidad, de confort, donde muchas personas le dan la espalda a Dios porque sienten que por sus propios medios lo pueden lograr, y es cuando volteamos la mirada a Dios. Entonces, si quieres voltear la mirada a Dios, aunque sea para reclamarle a Dios, ¿por qué estoy viviendo esta crisis? Hazlo. Al menos Dios te dirá, oye, aunque sea así, me estás mirando para que hablemos, para que conversemos. Entonces, tómense de la mano con su familia, tengan un encuentro familiar de oración, de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra, de encontrarse con Dios como familia. Por ejemplo, en mi casa, todas las noches, desde que esta situación se ha venido a hacer aún más intensa con el tema de la pandemia, nos hemos sentado a leer la Biblia, a compartirla con nuestra hija, a enseñarle principios, a hablarle un poco que esta situación no es nueva, ya esto ha ocurrido muchísimas veces. Entonces, cuando ella ve eso y se da cuenta y ve las historias que en la Biblia están sobre tiempos de hambre, tiempos de escasez y cómo los hombres de la mano de Dios enfrentaba a la situación, empieza a tener esperanza en su corazón y empieza a creer que hay un Dios que nos va a ayudar a salir de esta situación. Entonces, el tercer principio que quiero compartirles es: apóyese con su familia para mantener siempre esa llama de esperanza viva, avivada en todo momento. Aunque el horizonte se vea oscuro, difícil y lleno de temor y angustia, usted tiene una fuerza interna y esa es al lado de su familia para apoyarse juntos. Y como usted muy bien lo dice, don Sixto, ahorremos noticias negativas. Ahorremos hasta en eso. Cuidemos qué estamos viendo, qué estamos leyendo, qué estamos escuchando, y más bien llenemos nuestra mente y nuestro corazón de optimismo, porque si bien es cierto, estamos entrando en una situación de crisis, vamos a salir de esta situación. Y creo que parte de la estrategia es tener el optimismo que vamos a salir de ella. Efectivamente, vamos a salir fortalecidos, más cerca de Dios. Cuando Noemí, la suegra de Ruth, escuchó que Dios había visitado su tierra natal,
Ella decidió salir de la tierra de la Así es. desesperación a la tierra de la esperanza y de la paz. No significaba que no hubiese dolor, que no hubiesen consecuencias. Significaba que ahora iba a iniciar una nueva historia bajo el abrigo del Todopoderoso. Así Y es es. lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, volver a los brazos de Dios. Las crisis nos ponen de rodillas Así y es. las crisis nos acercan a Dios. Y es lo que necesitamos. No adelante los tiempos, no se pueden adelantar. Vive el presente con sabiduría, con las recomendaciones que hemos recibido de parte de Gabriel. Hagamos un plan de largo plazo, colaboremos todos en casa, disminuyamos los gastos al mínimo, estiremos el dinero, seamos creativos. Si la crisis se extiende, posiblemente tengamos que llegar al tiempo del trueque, de preguntarnos qué tenés vos y qué tiene el otro, para intercambiar entre nosotros y que volvamos a sembrar en nuestros patios. Así es. Déjeme decirle algo, Dios sigue siendo Señor en medio de estas situaciones. Y le recuerdo, como nos lo dijo Él mismo, ¿acaso no soy yo el que viste con belleza las flores del campo? ¿Acaso no soy yo el que alimenta a los pajarillos que vuelan y ninguno de ellos trabaja? ¿Cuánto no más tendré cuidado de ustedes, que son mis hijos? Dios está en la barca. Aunque la tempestad es fuerte, Dios está en la barca. Él no ha perdido el control y nos cuenta que llegaremos al otro lado, a la otra orilla, para seguir cumpliendo la misión y saldremos más cerca de Dios. Una última palabra de ánimo a quienes hoy nos miran y nos escuchan, Gabriel. Hay una porción en la palabra que he estado meditando en estos días y me llama la atención. Está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 27 y 30. Y es una historia interesantísima de cómo el pueblo se puso de acuerdo en medio de una crisis. Y se la voy a leer. Dice así: en aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pero fíjense lo que ocurrió. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos, a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y solo subrayo esta parte. Dice así: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Yo creo que en estos tiempos el ser humano tiene que sacar lo mejor de sí. Una crisis saca lo mejor de ti o lo peor de ti. Es una decisión que tenemos que tomar. Y me llama la atención porque esto ocurrió en los tiempos de la iglesia primitiva, empezando la iglesia de Jesús hace no muchos años. Y eso ocurrió y se pusieron de acuerdo y empezaron a socorrerse unos con otros. Entonces, yo te quiero invitar a que te hagas una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar al vecino del lado? Quizás no sabes, pero el vecino de al lado acaba de perder su trabajo. No tiene cómo pagar el alquiler, no tiene cómo llevar el arroz, los frijoles a su casa. ¿Por qué no le escribes un mensaje y le preguntas: ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás en estos días de cuarentena? ¿Cómo te encuentras viviendo esta crisis? ¿Te puedo ayudar en algo? Quizás no sea para que le pagues el alquiler, pero solo esa frase de ánimo, de preguntar, de ser empático, de ponernos en los zapatos de las otras personas, puede hacer la diferencia para poder transitar esta situación que no sabemos cómo va a seguir día a día, pero acompañados. Estos son tiempos en donde la familia tiene que apoyarse, pero también con la familia del vecino, y entre familias tenemos que ayudarnos. Esta es la esencia con la cual quiero terminar dándole esta recomendación a las personas. Pido a Dios que renueve nuestras fuerzas y que este espíritu de colaboración nos haga identificarnos con nuestro hermano. La crisis nos hace ser más hermanos, más familias. Vuelva a casa. Si está lejos, regrese a casa. Así es. Si se ha equivocado, pida perdón. Y si no sabe cómo se volverá a reencontrar con la familia distante, sea usted la persona humilde que hace que todos nos volvamos a encontrar en un espíritu de unidad, de perdón y de restauración. Bendigo su vida, su familia. Pido a Dios que no falte nada en su casa, que haya alimento, que haya sustento, que haya unidad, que haya amor, que haya cooperación y que juntos podamos pasar esta crisis y salgamos más cerca de Dios y más unidos como hermanos. Que Dios le bendiga a usted, a su familia, a su país, a su comunidad, a su tribu. No lo olvide, estamos juntos y Dios está sanando nuestra tierra. Así es. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y desde acá queremos enviarle esta palabra de ánimo para que juntos pasemos esta crisis fortalecidos en Dios.